Hola, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes unos pensamientos de la palabra del Señor para este día. Estaba leyendo el paso del Jordán del pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Josué tenemos una palabra como para dar inicio a estos pensamientos que tengo para compartir. Dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Lo que quería compartir, yo le puse por título un escenario distinto, pero una misma necesidad. Vivimos en un tiempo donde se produce un cambio de escenario. Leíamos aquí en la palabra y me resaltaba este pasaje, dice: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Otra versión dice: dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Y nosotros somos fáciles de acostumbrarnos, ¿no? Somos muy fáciles de acostumbrarnos. Siempre estamos tratando de repetir y hacer las cosas y hay en nosotros una costumbre, una manera o sea, a veces, como se dice en el campo, cuando ya tenemos un trote y al caballo viejo, dice, ya no va a cambiar el trote, dice así, ¿no? Así dice el dicho, en el campo se dicen así. O sea que ya está ambientado de esa manera y no lo va a cambiar. Entonces a nosotros nos pasa igual. El gran sufrimiento de hoy es porque hemos tenido que cambiar un escenario al cual estábamos cómodos y acostumbrados, pero nos cambian el escenario, nos cambian la situación, nos cambia lo que veníamos acostumbrados a ver o a hacer. Entonces, siempre lo no habitual o lo desacostumbrado o cambiar y hacer algo diferente ya nos produce, es todo un desafío para nosotros. Lo incierto, lo que no lo sabemos, lo que no hemos experimentado, lo que no estamos acostumbrados a hacer, produce ciertos desafíos y cierta inquietud en nosotros. Esto de los cambios de escenario se ha dado a través de la historia en todos los tiempos. En la palabra de Dios lo vemos, estaba mirando, escudriñando la palabra, y después que el Señor murió, resucitó, estuvo con los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzó la nueva iglesia a funcionar, a salir adelante, la iglesia de Jesucristo. Comenzaron a ver señales, maravillas, qué cosas tan preciosas que acontecían, y la iglesia crecía, el número de iglesia crecía, y ahí íbamos viendo cómo la iglesia del Señor iba avanzando, todo iba viento en popa. Yo pienso que se iban acostumbrando a vivir de esa manera. Estaba, como quien dicen, diríamos nosotros, ahora está buena la cosa, la verdad que esto sí ahora sí agarramos trote y ahora no paramos más porque la gente se está convirtiendo, hay milagros, hay prodigios, maravillas, no había ningún necesitado, vendían y suplían todo lo que hacía falta, es una cosa tremenda. Pero de pronto algo sucedió con la muerte de Esteban, este varón tan temeroso de Dios, en manos de alguien llamado Saulo. En el capítulo 8 vemos ahí donde dice, capítulo 8, verso 1, dice: y Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahí vemos, indudablemente, podemos ver en ese pasaje, está muy definido, que hubo un cambio de escenario. Fue un antes y un después. Ahí se marcó muy claramente que hubo un cambio de escenario. La persecución, el avasallamiento sobre la iglesia, la persecución que vino, cambió radicalmente las cosas, ¿no? Dice el verso 4, sigue diciendo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, hubo un cambio de escenario. Como leíamos en el verso 2, y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Como marcando ese momento, dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y les entregaba a la cárcel. Lo vemos muy claro en la palabra, hubo un cambio de escenario. Ahora, si nosotros leemos a partir de ahí lo que sucede, podemos determinar que el escenario puede cambiar, pero no la pasión que tenían por el Señor, que la mantenían intacta. Porque a raíz de lo que había pasado, los discípulos se mantenían de la misma manera, seguían adelante de la misma forma, seguían haciendo lo que era más importante seguir haciendo, porque dice, pero fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe descendió a una ciudad de Samaria y predicaba a Cristo, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí algo más, puedo decir que el escenario puede cambiar, pero la necesidad de la gente sigue siendo la misma, y la necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque vean lo que dice el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los escenarios habían cambiado, la persecución había arrasado, había matado muerte, los metían en la cárcel, se les metían en las casas, los sacaban, totalmente era diferente. Cosa que hoy por hoy me parece que no es tan así. Simplemente lo que se ha prohibido es hacer reuniones en los locales, en los salones. Ni siquiera podemos decir en la iglesia, porque la iglesia no son los locales ni los salones. Pero no pasó nada más que eso. Pero sin embargo ese fue un cambio de escenario total. Y algo que no dejó de suceder era que esa pasión que movía a los primeros discípulos, a los primeros cristianos, no moría, sino que al contrario, esa pasión se encendía cada vez más, estaba intacta esa pasión, y lo que también estaba intacta es la necesidad de la gente de escuchar el mensaje de salvación. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Qué maravilloso, ¿no? Las señales no cesaron, la pasión no cesó, la predicación del Evangelio no cesó, la necesidad de la gente de conocer a Cristo tampoco cesó. Todo seguía. El escenario había cambiado, ya no estaban en las mismas condiciones. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es Dios cuando hace estos cambios de escenario, ¿no? El escenario puede cambiar, pero el anuncio es el mismo. O sea, acá en el verso 4 dice que anunciando el Evangelio. Y más abajo dice, le predicaba a Cristo. Mis queridos hermanos, el Evangelio, nuestro mensaje del Evangelio no ha cambiado.
El anuncio es el mismo. El anuncio es el mismo. Lo que debemos anunciar es lo mismo que se vive anunciando desde los comienzos. Es el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros avanzamos un poquito en Hechos y nos vamos hasta Hechos 11, en el verso 11-19 dice, como título dice la iglesia en Antioquía, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. A estos que habían sido esparcidos, como que todavía querían seguir en el mismo escenario de siempre. Decir, bueno, estamos en este escenario y tenemos que hablarle a quienes, a los judíos. Y pasaban por esas otras ciudades donde no eran judíos, eran gentiles y dicen, no, pero acá no vamos a hablar, no, acá no podemos hablar. O sea, seguían con el mismo estilo que traían y no se daban cuenta que los escenarios habían cambiado. Esto me hace acordar a la etapa de hoy. Estamos a veces trastornados hasta que cuándo nos vamos a reunir. Cuando decimos una reunión, solo pensamos en el salón, en la gran congregación. Y no nos damos cuenta que reunir se puede hacer en cualquier lado. Entonces, yo creo que acá nos habla claro la palabra. Muchos habían quedado estructurados a la misma manera con la que venían y querían seguir con eso. Pero miren lo que dice la palabra en el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Acá encontramos nuevamente algo tremendo. Encontramos algo tremendo. ¿Por qué? ¿Qué anunciaban? Bueno, volvemos a decir lo mismo. El mensaje no había cambiado. El mensaje era el mismo. El mensaje era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso anunciaban. Anunciaban a Cristo como Señor. Anunciaban el reino de Dios, el gobierno de Dios. Seguían anunciando, eso no cambiaba. El escenario sí había cambiado, pero la tarea, la pasión, el mensaje no cambia, es siempre el mismo. La necesidad de la gente es la misma. Hay una necesidad de reconciliarse con Dios. Dice, y si seguimos leyendo, mire, dice, verso 21, miren, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Era el escenario el que convertía a la gente antes? No. El que atraía a la gente y las conversiones eran por causa del Señor, por causa de la evangelización y por causa del Espíritu Santo que los convencía de pecado, de justicia y de juicio. Porque había venido el Espíritu Santo y eran hechas señales, había un temor de Dios. Se profundizaba en el conocimiento de las Escrituras y se quería vivir y de hecho desarrollaban esa vida que Jesús les había enseñado que hicieran. O sea que una vez más podemos notar que los escenarios fueron cambiando, fueron transformándose más años adelante, la iglesia fue reformándose, fueron cambiando los escenarios políticos, sociales, pero sin embargo el mensaje de Cristo no ha cambiado. Y para ir concluyendo, me tengo que remontar a 2 de Corintios capítulo 1. Capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, verso 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros tenemos un ministerio. La otra versión dice, Dios por su gran misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. ¿Cuál trabajo nos ha encargado? ¿Cuál trabajo nos ha encargado? Pregunto,
Si leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que el trabajo principal que nos ha encargado el Señor es anunciar a Jesucristo y a este como Señor. Que le anunciemos a Jesucristo. Esa es nuestra tarea, esa es la función de la iglesia, sea donde fuere. Por eso dice el apóstol, no desmayamos, no desmayamos. Y fíjense que está encerrado en otro versículo que está mucho más adelante, en el verso 16 del mismo capítulo, porque sigue hablando de lo mismo. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Los escenarios van cambiando. Yo ya peino canas, no tengo tal vez la misma fuerza que tenía antes, pero lo interior, como Caleb después de 80 años dice, dame ese monte y lo voy a conquistar. Pero la pasión, el amor por el Señor, las ganas, esa vida apasionada por conquistar, por avanzar, por llegar a otros lugares, no cambia. Las situaciones pueden cambiar, los escenarios pueden cambiar, pero la pasión y nuestro mensaje y nuestro llamado, por eso dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, este trabajo que tenemos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No son tiempos de desmayar y de acostumbrarnos a esto. Estamos en tiempos muy preciosos de parte de Dios, donde tal vez sí ha cambiado el escenario, circunstancialmente ya vamos a ver, no, pero la gente está sin Cristo. Y la gente que no cree a Dios está esperando la oportunidad de poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, el Dios de este siglo, dice ahí en 2 Corintios 4 más adelante, les ha cegado el entendimiento, le ha cegado la mente de los que no creen, así no ven la gloriosa luz del Evangelio. A veces creemos que están, como a veces nosotros decimos, están con corazones endurecidos, y no es eso. Pero no es así. Lo que están cegados por Satanás, que no les deja ver la gloria de Cristo, y nosotros estamos para anunciar, para mostrar, para que la luz del Evangelio le ilumine y puedan conocer a Jesucristo. Ese es nuestro ministerio. Predicamos a Jesucristo. Predicamos el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor, el dueño, la máxima autoridad, el soberano. Pone fin a nuestras propias decisiones y al hacer nuestra propia voluntad, y sujetamos nuestra vida a la voluntad de Dios. Nosotros como siervos de ustedes, por amor a Jesús. No somos ninguno de los que están predicando, no son pastores iluminados, no son los grandes siervos de Dios por la cantidad de visitas que tienen o no tienen. Somos todos siervos del Señor para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos una luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro, dejando bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros, y no del escenario en el que estemos, proviene de Dios. No es a través de las reuniones, de los salones, de los grandes cultos, de las grandes conferencias. Es por el poder de Dios. No son los escenarios que antes teníamos. Dios es el mismo. Y Dios está esperando que tú y yo formemos parte de ese pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hermano, hermana, mi querido amigo, inclúyete, métete en el llamado de Dios a llevar el Evangelio a toda criatura y a dar a conocer su nombre y a llevar la luz del Evangelio a todo lugar. Todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que anunciar el Evangelio. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos.
Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Y ese es el mensaje que debemos seguir predicando y anunciando, sea donde fuere. Los escenarios pueden ir cambiando, pero la necesidad de la gente y nuestro mensaje no cambia. Hay necesidad en la gente y hay un mismo mensaje siempre. Jesucristo es el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, que en este tiempo los encuentre a cada uno de ustedes en plena tarea de anunciar el Evangelio a toda criatura. Muchas gracias. Amén.